Bienvenidos a su programa JAXA TV, el podcast. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial que él mide la libertad en el mar, no con kilómetros, sino con nudos y millas náuticas. Y aquí nos encontramos en el Real Club Náutico de Lanzarote, Arrecife. Él es el señor Jesús Quevedo Berneta. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien y en buena compañía. Cuéntanos un poquito, sabemos que por ahí te dicen el Panta. Dinos, ¿por qué el Panta? Vamos a ver, el Panta viene de un nombre de familia. Mi abuelo se llamaba Pantaleón, mi padre se llamaba Pantaleón, mi hermano mayor se llamaba Pantaleón. San Pantaleón se celebra el 27 de julio y hay una iglesia de Madrid que hay una ampolla con la sangre coagulada de San Pantaleón. Y también hay otra en Nápoles, en Italia. Entonces, el 27 de julio, normalmente la sangre de San Pantaleón, que es un milagro, se licúa. Y dicen que el año que no se licúa puede haber muchas desgracias. Entonces, todos, mis padres, mi abuelo y mi hermano mayor se llamaba Pantaleón. Y cuando éramos pequeños, vivíamos en la playa de las Canteras, de Las Palmas. Y teníamos un solar muy grande en mi casa, era mitad casa y mitad un gran solar, donde nosotros jugábamos al fútbol. Y entonces todos los amigos del barrio decían, ¿a dónde vamos? A casa de Pantaleón o de los Pantaleones. Y al final nos quedamos los Pantaleones. Entonces fuimos 6 varones hermanos y 2 hembras. Los 6 varones jugaron al fútbol en equipos nacionales, menos yo que me quedé en juveniles. Pero tengo un hermano mayor que jugó en la Unión Deportiva Las Palmas y en la Atlético de Madrid. Y tengo otro hermano que jugó en la Unión Deportiva Las Palmas también y en el Real Madrid. Y a todos nos llamaban Pantaleón, Pantaleón primero, segundo, y yo era Pantaleón quinto. Entonces, cuando yo me pasé a la vela, empecé a navegar de tripulante y cuando yo me compré mi primer barco, le pusimos de nombre, de acuerdo con mis hermanos, le pusimos de nombre Pantaleón. Mire qué bueno. Y de ahí viene, al ser yo el Pantaleón, pues todo el mundo Panta, Panta, y me he quedado Panta para todos los amigos. En la vela y en todo soy Panta. Y dinos un poquito, cuéntanos, ya hablando de las velas, ese maravilloso mundo en el mar. ¿Qué te llevó a ir a navegar, ¿no? En la vela, háblanos de eso. Cuando yo tenía 14 años, tenía yo un cuñado que se había casado con mi hermana, la segunda, que era mayor que yo, y él era muy aficionado a los deportes y practicaba ciclismo, practicaba natación, practicaba vela y en el Club Náutico de Gran Canaria se practicaba la vela. Y él entonces me aficionó, me llamó para que lo acompañara y me gustó y a partir de ahí empecé yo a introducirme en la vela. ¿Y has recibido algún premio gracias a eso? Bueno, en la vela yo deportivamente he sido hasta subcampeón de España. Mire, qué interesante. He participado en 22 campeonatos de España. Y entonces hace, pues del año 68, hace 58 años ahora mismo, vine a Lanzarote a trabajar y como mi afición era la vela y Lanzarote en ese momento había habido vela, pero estaba todo paralizado, no había nada de vela. Solamente ahí había un señor que era Alfredo Morales, gran deportista de Lanzarote, que tenía un barco que se lo hizo él de madera, que se llamaba el Rubicón, y él me invitó a navegar con él, a dar un paseo, y yo le dije si aquí había personas para volver a recuperar la vela que había habido, porque no había nada de nada. Él me dijo que sí, me presentó a los amigos y ahí empecé yo. Primero pedí 15 snipes, los trajimos, empezamos a navegar y a los 10 o 12 meses de empezar, yo le dije que ellos tenían hijos pequeños, que también teníamos que iniciarlo en la vela. Y entonces traje 15 Optimi y creé una escuela, en aquella época era una escuela de vela de Optimi para niños, que ahora son grandes regatistas y grandes campeones. Y entonces pues empecé con ellos, con los niños, a enseñarlos a navegar, a enseñarles el reglamento,
a enseñarle las tácticas de regata, y ahí empezó todo. Y el presidente que había, que se llamaba Rogelio Tenorio, me dijo que quería que yo estuviera en la directiva. Ingresé en esa directiva con él y continué de directivo durante 25 años consecutivos, con todos los presidentes que han habido. Dime, cuando nos cuentas un poquito sobre eso, dices que viniste. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no eres de Lanzarote? ¿Desde qué parte eres? Yo vine de la isla de Gran Canaria. Yo trabajaba en Gran Canaria, navegaba en el Real Club Náutico de Gran Canaria. De los 22 campeonatos de España que yo hice, corrí 9 campeonatos con Gran Canaria y 13 campeonatos con Lanzarote. Entonces, en Gran Canaria yo era más joven, era soltero y estaba más dedicado a la vela, que fue donde coseché los mejores resultados. Entonces, yo trabajaba en fábricas de pescado, después en un barco factoría, y cuando quise dejar el barco factoría, me ofrecieron venir a trabajar a Lanzarote, a una fábrica, una de harina de pescado y otra de congelación de pescado. Y yo venía de gerente de las dos fábricas. ¿Viniste muy joven a Lanzarote? Vine con 28 años. Y dime, ¿y ya te quedaste por acá o...? Sí, sí. Cuéntanos un poco de eso. Yo siempre he empezado las cosas muy joven, porque terminé mi carrera con 17 años, era perito mercantil, y con 23 era gerente de la empresa en el barco japonés, y vine aquí con 28 y me gustó, y además vine decidido a quedarme. Y entonces aquí pues me empecé a regatear, conocí a una chica y dentro de esa chica se enamoró. Me enamoré de una y me casé con ella. Pues cuéntanos un poco, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 3 chicas y tengo 2 nietos. Qué bueno, mira, y también por ahí sé que tuviste un premio de las manos del rey Felipe. ¿Es cierto eso? No, yo no tuve, yo en el año 78, en el 76, perdón, en el 75 murió el caudillo Franco. Y en el 75, en noviembre, tomó posesión del rey Juan Carlos I. Y en el 76 fui al trofeo Princesa Sofía de Palma de Mallorca, que se celebra siempre en Semana Santa. Princesa Sofía, que era cuando era princesa, no, la mujer del príncipe. Mira. Y entonces en ese trofeo, la primera vez que fui, el club, hay muchas clases que regatean en ese campeonato, y hay 4 clubes náuticos que organizan todo ese campeonato, que son 7 o 8 clases de vela. En la vela hay muchas clases, y entonces las clases night la destinaron al Club de Mar de Palma de Mallorca. Está el Real Club Náutico de Palma, el Club de Mar, el Club Marítimo San Antonio de la Playa y el Club El Arenal. Y a los night nos mandaron al Club de Mar. Y estando en el Club de Mar en espera de una regata, llegó el rey Juan Carlos, recién nombrado, con su familia. Y iba con él, en su séquito iba un amigo mío que era también gran regatista, que se llamaba Gonzalo Fernández de Córdoba Hilario, descendiente del gran capitán. Era marqués de Pobar y duque de Arión. Y era muy amigo porque regateaba conmigo en los night. Y yo me puse aparte con él, y todos los demás de la flota, que éramos en aquel día, éramos 80 barcos, eran 160 personas. Wow. Fueron todos con el rey, y estando todos con el rey, la flota de night le dijeron al rey que hable el panta, porque yo dentro de la clase night tenía mi cartelito. Y entonces el rey dice: a ver, ¿quién es ese panta? Pues mire. Yo me acerqué y me puse a hablar con el rey, muertos de risa los dos. Y eso quedó plasmado en un periódico de Palma, que yo tengo las fotos y todo eso. Muy bien. Ese fue mi contacto con el rey. Mire qué bueno. Y también por ahí sé que perteneció a un club de fútbol de Gran Canarias, ¿es cierto eso? Bueno, yo pertenecí cuando era juvenil a 2 clubes de juveniles. Uno se llama Al Fortuna y otro el Real Club Victoria. Precisamente el Real Club Victoria es uno de los clubes que se asoció en Las Palmas para crear la Unión Deportiva Las Palmas. Y yo pertenecía al juvenil de eso, pero solo
hasta que cumplí 18 años nada más. Ah, bueno. También quiero que me cuentes un poquito sobre aquí el Club Náutico de aquí de Lanzarote. Hay una parte de las cámaras que están tomando donde hay unos barquitos. Yo realmente no sé cómo se llama, pero sé que has tenido participación sobre esa expansión que tuvo el Real Club Náutico. Cuéntanos algo de eso. Como yo les conté antes, empecé con la clase SNAI, que siempre ha sido la clase favorita mía, en la que yo empecé cuando tenía 14 años, cuando se creó la flota SNAI de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, porque en España hay flotas de SNAI, muchas por toda el litoral español, y es la clase que surte a todos los regatistas que han sido olímpicos y han ganado medallas olímpicas. Todos han pasado por la clase SNAI. Entonces yo vine aquí y traje la clase que a mí me gustaba, que había habido aquí una clase SNAI en los años 62, yo vine en el 68, y entonces volví a desempolvar una clase que hubo aquí y que había que hacerla. Entonces a partir de ahí empezó a germinar como si fuera una plantación, como si fueran los cebollitos, y después salen las cebollas. Pues aquí igual implanté esa y ahí esa iniciativa, la clase SNAI. Y dime, ¿es accesible las clases de vela para los jóvenes que quisieran, ¿no?, pertenecer a eso? La vela en este momento está centrada solo en el Real Club Náutico de Gran Canaria y en los barquillos de vela latina. Que yo también, cuando vine a Lanzarote, los barquillos de vela latina navegaban nada más que una vez al año en las fiestas de San Ginés, que es el patrono de Lanzarote. Y un amigo que se llama Emilín, que era un pescador de aquí, tenía un barco y me invitó a que yo fuera con él. Y fui con él, hicimos la regata, pero eso fue una vez nada más. O sea, una vez al año. Entonces, yo lo que quería era que la vela de Lanzarote saliera. Actualmente los barquillos siguen navegando y hay gente pues, que se mete en los barquillos, y muchos son del club y otros son de gente que no son socios del club. Yeah. Actualmente para ser de vela tienes que ser socio de este club. Vale. Hacen cursillos de vela para los niños de aquí, y muchas veces se invita a niños de fuera a que hagan los cursos de vela, y con el tiempo eso se hacen socios del club también y representan a este club en campeonatos, hasta el punto que este club hoy, al ser tan pequeño, pero tiene muchos campeones, hasta el punto que en la clase SNAI tenemos 11 campeonatos de España, este club tan pequeño, un campeonato de Europa y un campeonato del mundo. ¡Wow! El campeonato del mundo que fue en Cascaes en el año 2024. El 2023. Bueno. No, 2022, perdón, 2022. Vale. Entonces ahí ese campeonato se celebró en Portugal, en Cascaes, y un chico de aquí fue campeón del mundo. Entonces yo me siento orgulloso de que la gente de aquí vaya consiguiendo y que haya mucha vela. Se vayan interesando un poco, ¿no?, sobre el mar, y es que tenemos a todos lados del mar. Nosotros tenemos que mirar al mar porque estamos en el mar. En el mar, exactamente. Y gracias a Dios tenemos uno de los campos de regata mejores de España, y yo creo que de muchos de Europa. Bueno, pues nada, yo quisiera dejarte las cámaras porque quiero de verdad que me cuentes tu historia de vida, un poquito ahí a mis cámaras de Hashtag Podcast. Así que te invito a que nos cuentes tu trayectoria de vida. Bueno, pues yo nací en julio de 1939, el 9 de julio, nací en Firga, en el Cortijo. Firga pertenece a la isla de Gran Canaria, y el Cortijo es una zona del ayuntamiento de Firga, que mi abuelo y mi abuelo Pantaleón Quevedo Ferrera hizo allí una casa y tenía una finca de plataneras y todo. La casa era una casa grande porque era una casa familiar, tenía 1000 metros cuadrados de vivienda, y entonces durante la época de los años 34 hasta el 39, mi padre se trasladó allí a esa finca porque le heredó esa finca a mi padre, y allí pues se criaron todos mis hermanos, y allí
nacimos 3 hermanos. Yo fui el último que nací en esta finca. Después nos trasladamos a las canteras, que es donde yo le dije que teníamos un solar para jugar al fútbol. Y después yo pues empecé con 12 años. Yo estudié en el Vieri Clavijo, que era un colegio que estaba en la playa de las canteras. Y después ingresé en la escuela de comercio con 12 años y con 17 terminé la carrera de perito mercantil. Y al poco de cumplir los 18 empecé a trabajar. Y he trabajado en pesca durante 40 años. Allí trabajaba en una fábrica de hielo y congelación de pescado. Tuve 5 años y después tuve otros 5 en un barco factoría japonés. Estaba 4 meses a bordo y 1 mes de vacaciones. Eso fue una enseñanza muy buena porque estábamos con otra cultura totalmente distinta. Yo me asombraba de que a bordo habían 250 japoneses. Wow. Y 10 españoles. Ese barco congelaba 200 toneladas al día de pescado, Sí. sobre todo pulpos y chocos. Y había gente que llevaba hasta 1 año fuera de Japón. Y lo que me extrañaba a mí y yo admiraba es que jamás en los 5 años vi ni una sola pelea de los japoneses entre ellos. Qué bueno. Eran muy respetuosos, muy trabajadores, y para mí era una clase que a mí me formó mucho. Y cuéntanos un poquito de tu descendencia, porque creo que tienes descendencia de Cuba. Vamos a ver. Descendencia canadiense. A ver, Sí. un poquito de eso. Mi bisabuelo se llamaba José Franchi del Castillo. Y José Franchi del Castillo en aquella época era un señor adinerado. Y entonces él se fue en 1800 y pico, fue a Cuba, cuando Cuba era España. Y entonces allí pues se casó con una cubana que se llamaba Leonela Arceo Pacheco, natural de Sagua la Grande. Y allí tuvieron 2 hijos, José Franchi Arceo y Micaela Franchi Arceo. Micaela Franchi Arceo y José Franchi Arceo vinieron con su padre que era mi bisabuelo, a Canarias, pero mi bisabuelo tenía también propiedades en Fuerteventura y se llevó a su mujer y a los niños a Fuerteventura. Y estando en Fuerteventura, mi bisabuela cubana murió y está enterrada en Fuerteventura. Ah, Y entonces mi bisabuelo se trasladó a Gran Canaria, donde tenía también propiedades, y puso a los 2 niños en un colegio de monjas. Y estando en todo ese tejemaneje, él se enamora de una de las monjas. Se casó con la monja. Y con la monja tuvo también 2 hijos. Se llamaba Amparo Franchi Roca y José Franchi Roca. Da la casualidad que José Franchi Roca fue, en su momento, pertenecía al Partido Liberal de España, y durante la República, la Segunda República, era un político fuerte y llegó a ser ministro de la República. Y era tío abuelo, hermano de mi abuela, hermano de padre, pero no de madre. bueno. Y entonces Amparo Franchi Roca también se crió en Las Palmas, y de ahí pues fue saliendo la familia. Una familia muy grande y extensa. Sí. Bueno, pues nada, ya estamos casi para terminar el podcast. Sí. Dinos, ¿qué extrañas del mar o sigues en alta mar? Yo extraño el mar porque yo en el año 94, a finales de año, tuve que dejar la vela porque aquí la vela ligera, que es la NAI, es muy dura, porque hay muchísimo viento. Y entonces empecé a padecer de la espalda, porque yo trabajaba y venía a hacer la regata, ni entrenamiento, ni masaje, ni nada de nada. Oh, no. Y entonces llegó un momento que me vino una lumbociática muy fuerte, y en el 94, y entonces en ese año no existía lo que hay hoy día de fisioterapeutas, Sí. y de recuperaciones a montones. Y claro, yo no, ¿qué hago ahora? Pues el médico que me cogió, una doctora, me dijo, mire usted, una traumatóloga, me dijo, usted tiene que estar ahora en cama quieto
durante 2 meses, como si tuviera 40 de fiebre. Y no puede hacer nada más. Y Bueno. después de los 2 meses ya veremos. Cuando yo me recuperé, vi que ya no me dolía y me dijo, no, ahora si usted quiere hacer deporte, y mi cuñado, que es mi médico de cabecera, me dijo lo mismo, si quieres hacer deporte tienes que ir a un gimnasio a fortalecer la espalda. En aquella época yo tenía mucho trabajo, tenía la familia y yo no iba a estar yendo a ningún gimnasio a prepararme. Y entonces opté por dejar, dice, si no hay que dejar la vela porque es muy dura, y dejé la vela. Bueno. Eso fue en diciembre del 94. Y en febrero del 95 yo fui directivo hasta diciembre del 94, fui 25 años directivo de este club. Lo dejé y en febrero del 95 la directiva nueva que entró, sin yo saber nada y a espaldas mías, hicieron un homenaje y me nombraron socio de mérito de este club. Pues mire qué interesante. Y después, más tarde, no solo me nombraron socio de mérito, sino que aparte de eso, me hicieron un homenaje fuerte y me hicieron socio de mérito del club y me concedieron la medalla de oro del club. Bueno, para ustedes aquí en Hatsa TV, el podcast, tuvimos como invitado al señor Jesús Quevedo Berneta, el Panta.